Tenemos que pasar a la siguiente mesa, que seguimos con el mismo tema de los músicos internos residentes, y para ello nos acompañan el doctor Jaime Alonso Maroto, el doctor Jerko Ivanovic, que no, allí, Melinda Sánchez, Ana Delgado y Marta Espinós. ¿Podéis tomar asiento? Nos gustaría con vosotros continuar. Ay, sí. Nos cambiamos los vasos. Siguiendo lo que veíamos con los médicos y la directora de enfermería, ¿cómo vivisteis vosotros la experiencia MIR? Que también habéis sido parte del Consejo Asesor como paciente, como médico investigador. ¿Cómo lo vivisteis vosotros y cuál es vuestra opinión sobre introducir las artes en el entorno sanitario? Comenzamos con, a ver cómo aparece ahí. Bueno, Marta es directora adjunta de la Fundación Cultura en Mena, además de pianista y comisaria musical. También participó en el proyecto MIR. Si quieres empezar tú y luego voy dando paso a los demás. Gracias. No, yo voy a ser ultra breve porque quiero que hablen otros protagonistas. Simplemente comentar que, bueno, 3 de nosotros fuimos parte del Consejo Asesor del proyecto MIR, un consejo que crea, bueno, 3 de nosotros y más personas que bueno, era un comité interdisciplinar. Ahora nos dirá Salomé, cada uno de nosotros, a qué nos dedicamos, a qué se dedican ellos. También había, por supuesto, psicólogos clínicos y otros profesionales del mundo de la música en el comité asesor, que básicamente su función era seleccionar a los MIR, es decir, elegir aquel músico de alto nivel con una clara excelencia artística, excelencia por su trabajo, pero que cumpliese también pues, ciertas características a nivel personal, de empatía, de capacidad de improvisar, no solo musicalmente o también musicalmente, pero de adaptarse, capacidades de flexibilidad y de adaptarse a un medio como es el hospitalario y que es tan radicalmente diferente al escenario al que estamos habituados los músicos. El músico sale a tocar bueno, puede ser una sala, en el caso de que sea un músico de jazz o de flamenco, donde sí que haya cierto ruido ambiental, pero normalmente estamos acostumbrados a tocar en un escenario con una acústica X, ¿no? Muchas veces pensada para la música, una iluminación, un público, esto es muy importante, que ha elegido ir a escucharnos, ¿no? Incluso puede haber pagado una entrada, y esto es radicalmente diferente de cuando uno toca en un hospital, rodeado de pitidos, donde uno no es para nada el protagonista es el paciente y, por supuesto, todo el personal sanitario que está allí trabajando. Uno le pueden pedir al músico que deje de tocar o que cambie el repertorio o que toque más fuerte, que toque más suave. No, toda una serie de circunstancias que el músico debe afrontar, y para eso también hicimos estas no solo audiciones estrictamente hablando, musicales, sino también pues, entrevistas personales. Y simplemente quería comentar, bueno, tenemos aquí ahora dirá Salomé, una rara avis como es Jerko, que es no solo médico, sino también es pianista, compositor, y pensábamos que era un perfil ideal para estar en el comité asesor, o Belinda, que aparte de pianista y docente, pues también es musicoterapeuta. Y ella nos va a explicar ahora después por qué este proyecto no es musicoterapia, sino que es otra cosa. Creíamos precisamente por eso, porque no es musicoterapia en sentido estricto, que era necesario tener una musicoterapeuta con nosotros para que pudiéramos argumentar y dejar claros los límites en este sentido. Así que nada más, bueno, si surge después seguimos comentando, pero ahora le paso la palabra a quien diga Salomé. Pues vamos con el doctor Jaime Alonso Maroto, por seguir también el orden y que sea más fácil que les vayáis identificando. Él es neurólogo en el Hospital Universitario de la Princesa actualmente, pero en el momento de hacer el proyecto MIR
estaba realizando su tesis doctoral, que fue el estudio clínico de neurología, ¿no? Bueno, muy buenas. Muchísimas gracias tanto a Cultura en Vena, a todo el equipo que estáis hoy aquí por haber organizado estas sesiones, a los magníficos ponentes que habéis estado antes y a todas esas guías de referencia, médicos, organizadores, musicoterapeutas que tenemos para poder hacer esto y llevarlo a cabo adelante, ¿no? Yo, una mínima corrección, ¿me permites? No era tesis doctoral, era la tesis de final de grado máster, simplemente por no echar flores que no corresponden. Y bueno, yo simplemente os comento un poquito mi vivencia de que yo tuve la enorme suerte de no solo colaborar con el doctor Hernández Gallego y con el doctor Nieto, dos de los compañeros con los que hice el estudio, sino de dar con 10 pacientes, con 10 mujeres como Ana, que tenemos aquí, fantásticas, estupendas, con las que estuvimos muy, muy a gusto y con las que pudimos poner en marcha este proyecto de música que nos ofrecisteis. Entonces, yo, en cuanto a la vivencia que tuve, fue una vivencia cómoda, fue una vivencia que desde el minuto uno siempre tuve claro con quién hablar, quiénes eran las cabezas visibles, los líderes de opinión de todo esto. Tuve claras las experiencias previas que había habido, sobre todo en otros países como Francia y Reino Unido, que ya tenían algo de experiencia en esto de intervenciones basadas en la música, no solo musicoterapia, ¿no? En la salud. Y tuve claro que me podía desenvolver con todo el apoyo del Hospital 12 de Octubre, que estuvo siempre en primera línea con nosotros, ¿no? Entonces, eso en cuanto a mi vivencia fue muy positiva. Desde siempre pudimos cambiarnos a un sitio más amplio, contar con músicos excepcionales que dieron unas sesiones de escándalo. La verdad, yo las disfrutaba no solo como personal del estudio, sino casi desde el otro punto de vista, ¿no? Casi me sentía un paciente en esos momentos y afortunadamente pues la ciencia acompañó, que no siempre lo hace y nos hemos dado cuenta de que la música une, de que la música acompaña, de que la música nutre y no solo a nivel físico, sino está claro que a nivel psicológico, neurológico hay un montón de estudios que así lo avalan y nosotros de verdad que pensamos que el sistema límbico tiene muchísimo que ofrecer, ¿no? En este sentido, no son solo la frecuencia arterial, la frecuencia cardíaca, la presión arterial los que mandan en todo esto. Hay algo más que tenemos que seguir rascando, que estamos en la superficie y que pronto nos vamos a dar cuenta de a qué nos estamos enfrentando. También un poco sobre la experiencia que estamos teniendo con esto de la música. Sé que pues, efectivamente el documento de la OMS habla de 3.000 estudios que se han hecho ya con intervenciones basadas en la música y musicoterapia en este ámbito de la salud, en este ámbito sanitario, que pues ha tenido todo tipo de evidencia científica, ha sido desde serie de casos hasta ensayos clínicos y que la verdad está teniendo muy buenos resultados y por lo tanto se ha lanzado esta plataforma un poco institucional desde donde poder lanzar los estudios. Esto quiero unirlo un poco con la pregunta que hacía Juan Alberto, que creo que es muy interesante, de cómo podemos hacer esto sostenible en la sanidad pública universal, que yo creo que debería ser el punto de referencia de donde parte todo esto, ¿no? Creo que normalmente el primer interesado por la salud del paciente es el paciente, lógicamente, sus familiares, sus allegados, luego sería el médico y luego son las instituciones. Entonces tenemos que hacer llegar a las instituciones que esto no solo es eficaz, no solo es efectivo, que es algo que ya dominamos estos términos desde la carrera, no solo funciona en el ámbito de ser vivo, sino que es algo eficiente. Es decir, que el gasto sanitario que repercute para poder nosotros traer el arte a la sanidad es gasto que podemos ahorrar, podemos ganar desde otro punto de vista. Entonces, si sumamos las intervenciones que se han llevado a cabo en pacientes con dolor agudo, con dolor crónico, en tratamientos de cuidado paliativo, en tratamientos de acompañamiento, de estabilización de constantes vitales, como son las que se han llevado a cabo en la UCI, en patología inflamatoria, patología mental, todos estos pacientes se benefician de intervenciones basadas en la música. Yo, desde mi punto de vista, con pacientes como Ana, con migraña crónica, que es una patología muy debilitante, crónica, que causa mucho absentismo laboral, presentismo laboral, mucha incapacidad, descenso en la calidad de vida, si conseguimos en un futuro paso poder demostrar, oye, con esta mejora de la calidad de vida, esta disminución de la frecuencia del dolor, todas estas cosas que estamos logrando, podemos decir que estos pacientes vuelven a la sociedad, aportan más a la sociedad, están más presentes en los actos sociales, trabajan más a gusto sin esas cosas de dolor que les han limitado tanto. ¿Podemos decirlo? Pues entonces esto es eficiente. Entonces esto va a ser rentable para el Sistema Nacional de Salud y por lo tanto sería algo a implementar en el futuro. Hablando del futuro, yo sí que pienso que el hospital que tendremos en unos años y del que espero formar parte como neurólogo es un hospital abierto, es un hospital diáfano, es un hospital que ya no es el
el del silencio al que estamos acostumbrados, el del silencio, el respeto, el de todo el mundo callado en los pasillos, de madre mía, está pasando el médico con la bata blanca. No, que sea un hospital de música, ¿no? De que nos... Efectivamente siempre va a estar ahí la enfermedad, pero intentemos dejarla a un lado y que sea un sitio de encuentro, de sociedad, de arte, de cultura, que podamos ponernos todos ahí un poco juntos y así poder obrar en beneficio de los pacientes y, quién sabe, de quién más. Muchas gracias. Bueno, presento a Yerko, que ya ha hecho una introducción Marta, miembro del Comité de Expertos del Consejo Asesor del Proyecto MIR. Él es médico neurólogo y rehabilitador, pianista y compositor. Y también miembro del Comité de Expertos de Cultura en MENA. Bueno, muchas gracias. Añado una cosa más. Ahora he retrocedido un poco porque ahora soy médico interno residente otra vez de la tercera especialidad, que es neurofisiología clínica, precisamente para profundizar en esta cuestión de música y cerebro. Bueno, antes de nada, muchísimas gracias y me alegra poderme reencontrar otra vez con caras conocidas, que también como he estado fuera de Madrid, pues he estado un poco apartado de la escena en este momento. Quería, aparte del agradecimiento, mencionar sobre una pregunta que había lanzado Juan Alberto, y creo que también le estuve dando yo muchas vueltas en el tiempo que estuve trabajando como neurólogo en el Hospital Universitario de Canarias, en Tenerife, y se me ocurrieron algunas formas. Lo que pasa que la pandemia evidentemente nos bloqueó todo hasta ahora que estamos, parece, intentando comenzar a salir, ¿no? Que también ha sido un factor tremendo. De hecho, vamos, cuando estaba programado que esto despegase en marzo de 2020, bueno, fue cuando sucedió todo lo que sucedió. Entonces, se me ocurrieron unas cuantas formas y yo creo que precisamente, haciendo referencia a lo que decía Roberto, el cardiólogo del Hospital 12 de Octubre, me parece que es muy importante sembrar semillas por muchos sitios y también Carmen Payas lo mencionaba. Es sobre todo la idea de que, por ejemplo, hay un ámbito, yo me he formado como músico, ¿no? Tengo formación como músico y creo que sería muy interesante el poder entrar también desde otro campo, a la medicina, es decir, desde la educación. En Madrid hay muchísimos conservatorios y yo como músico en su momento, yo adolecí de la falta de una formación en conceptos sanitarios a los propios músicos, ¿no? Es decir, cuando te formas en música no sabes qué huesos tienes en la mano, qué son músculos, qué son tendones, cuando te duele algo no sabes qué hacer, ¿no? Entonces, llevado a ese campo, primero, que los propios músicos que se están formando en un conservatorio tengan esa formación que actualmente no existe, está completamente denostado el papel de la formación sanitaria que tiene que tener un músico para entender su propio cuerpo. Y de ahí yo creo que se podría tirar también porque los propios conservatorios, o se podría proponer que estableciesen como una parte de obligatoriedad o una parte de examen, que estos músicos que tienen ya un cierto nivel en el conservatorio y ciertos años, por supuesto, ¿no? Cierta madurez, pudiesen también ser emplazados a que tuviesen que participar en ciclos musicales, lo mismo que se hacía pues, en los conservatorios, en las casas de cultura y demás, que se haga en los centros sanitarios. ¿Por qué no? Sería una de las alternativas. Y luego, aparte de esto, otra alternativa que yo creo que también puede ayudar, además de esto de introducir a partir de este punto de la educación sanitaria y que los propios músicos participen, es que los propios hospitales, en salones de actos, como por ejemplo en donde me formé como neurólogo, en el Hospital 12 de Octubre, ahora estoy en el Hospital Ramón y Cajal, formándome como neurofisiólogo, que también tiene un salón de actos enorme y maravilloso, y poder incluir estos salones de actos de los hospitales dentro de los ciclos de conciertos que se organizan, lo mismo que en una casa de cultura, ayuntamientos, etcétera, ¿no? Creo que son alternativas un poco válidas para ir pinchando y que la música aparezca en el hospital y se vaya haciendo a base de aparecer, esa aparición la haga más necesaria, ¿no? Creo que son dos puntos que se podrían considerar también para, desde lo público, acceder a la sanidad, ¿no? Y luego en este aspecto también quería comentar en un concierto que ya di hace, si no me equivoco, 6 años, en el Hospital 12 de Octubre, y también es muy importante narrar la experiencia, en referente a lo previo que estaba comentando, sobre qué supone el ser un intérprete enfrente de un auditorio repleto de pacientes, ¿no?
La verdad es que fue de los conciertos con los que más responsabilidad me he podido sentir por el público que tenía y los comentarios que tuve después de múltiples médicos sobre los pacientes y lo que comentaban estos pacientes era escalofriante. De hecho, yo recuerdo un oncólogo, un compañero, un residente, yo era residente en neurología en aquel entonces, en el 12 de octubre, me comentaba que efectivamente había por lo menos 3 pacientes, 3 casos, en los que había sido, para 2 de ellos, el único concierto de música clásica que había escuchado en su vida. Eran pacientes terminales, en enfermedad oncológica, por desgracia, se los había llevado prácticamente, pero pudieron asistir a ese concierto que di como pianista. Y dicen que quedaron con una tranquilidad, una paz, esos pocos días más que sobrevivieron después del concierto, que realmente inspira muchísimo respeto. Es decir, que cuando interpretas delante de un auditorio convencional, te preocupa que si te equivocas, que si... No, pero es que cuando interpretas delante de un auditorio en un hospital, donde tienes pacientes y gente que realmente a lo mejor puede estar en una situación de últimos momentos de su vida, puede ser lo último que escuche o la última alegría o la última manifestación cultural que pueda tener dentro de su vida, ¿no? Luego me parece también muy importante y me parece que carga de una responsabilidad al artista, que creo que es algo que también hay que considerar. Y no tengo mucho más que añadir al que ha comentado mi compañero neurólogo, no me quiero andar solapando, ¿no? Solamente decir que, por ejemplo, actualmente se está considerando y cada vez más tiene mayor importancia el código ictus, el manejo de los infartos agudos en el Sistema Nacional de Salud, en todas las comunidades autónomas, y el problema que hay es que, lo decía en el vídeo que aparecía antes, donde hace unos años aparecía hablando yo, y es que no entiendo cómo, si hay estudios que demuestran cómo, por ejemplo, en un estudio controlado bastante interesante contra placebo, no, pero contra otras intervenciones, ¿no? Contra no hacer nada, contar historias a un paciente en unidad de ictus, se comparaba la exposición a música, el cuento o hablar con el paciente sobre un tema en concreto, explicarle una historia o nada, ¿no? Y se demostraba que la música tenía un efecto positivo en muchísimos parámetros, uno de ellos que también está bastante denostado por el especialista en neurología, por desgracia, que es que toda enfermedad cerebral suele conllevar de por sí una depresión por el mismo daño cerebral, por la misma anoxia que ataca el cerebro, ¿no? El mismo ictus. Entonces, ese mismo estudio demostraba cómo solamente con la audición de música, nada más, no era en directo, era simplemente audición de música durante un tiempo determinado al día, todos los días, mejoraba bastantes aspectos, fluencia verbal, porque analizaba ictus, infartos del lado izquierdo del cerebro y demostraba cómo la exposición a la música simplemente mejoraba su capacidad de fluencia verbal, su atención, su capacidad de memoria y una cosa muy importante que eran las escalas que se podían de pasar respecto a ansiedad y depresión. Mejoraban claramente y conseguían tratar algo que muchas veces está infratratado. Y simplemente con poner música se podría solucionar, ¿no? No me quiero extender mucho más y muchísimas gracias. Gracias, Yerko. Pasamos a Belinda. Belinda también fue miembro del comité asesor del proyecto MIR y es actualmente miembro del comité de expertos de cultura en Mena, pianista y musicoterapeuta. Buenas tardes. Voy a compartir con ustedes cómo ha sido mi experiencia con el proyecto MIR desde que acepté la propuesta de formar parte del comité asesor en el año 2016. Yo venía de un contexto de la relación música y salud desde la musicoterapia en Parkinson, autismo, problemas neuromotores, sobre todo con niños, y en el ámbito educativo, en la investigación del neurodesarrollo de la música, del neurodesarrollo en relación con la música. Pero esta iniciativa de llevar la música en directo a pie de cama de los pacientes por parte de jóvenes intérpretes era una visión diferente a la de un titulado de musicoterapeuta que normalmente interactúa de otra manera con los instrumentos y el entorno en un proceso enfocado al cambio musical según modele el estado de la persona que recibe la sesión. Pero aquí se planteaba que la música en sí fuera catalizadora, pero eso sí, con una metodología y un asesoramiento adecuado. Por tanto, uno de mis retos era incluir alguna de las herramientas musicoterapéuticas y adaptarlas a esta novedosa investigación. Y otra de las razones que más me motivó fue el saber que el personal sanitario, los médicos, iban a medir objetivamente lo que le iba a ocurrir al paciente a partir de esa sesión de música en directo.
Por supuesto, como han dicho mis compañeros, hay infinidad de estudios con neuroimagen que evidencian el beneficio de la música en el cerebro y en algunas patologías, pero esta línea de intervención era muy novedosa. Así que como musicoterapeuta, los objetivos comunes estaban enfocados sobre todo a contribuir al bienestar del paciente, pero también a los familiares que les acompañaban en el hospital y incluso al personal sanitario. Pasado este tiempo, sigo pensando que una de las mejores experiencias fue formar parte de un equipo multidisciplinar. Para quien haya estado esta mañana se ha hablado bastante del equipo multidisciplinar, porque en nuestro caso enriqueció las decisiones durante el proceso en el que tuvimos que tomar decisiones en cuanto a los instrumentos, el repertorio que iban a tocar los jóvenes músicos y los propios intérpretes. Ustedes tienen acceso al libro blanco con la metodología completa, pero algunos detalles puedo aportar hoy sobre las razones que tuvimos para elegir eso, los intérpretes, el repertorio y los instrumentos. Los músicos debían ser empáticos y flexibles para adaptarse al lugar y al repertorio distinto que iban a tocar. Y en la prueba de selección nos dimos cuenta de que venían a veces grandes concertistas, y un poco en la línea que ha explicado Yerko, pero que sabíamos que no se iban a adaptar al entorno, al lugar donde iban a tocar, precisamente por esa empatía que se necesitaba. Y entonces tenían que adaptarse a las circunstancias y al protocolo. Y por otro lado, los instrumentos tenían que ser elegidos teniendo en cuenta su potencia sonora, su timbre y su tesitura. El repertorio era fundamental que el comité asesor lo pensara escrupulosamente para que existiera un equilibrio en los elementos de melodía, tensión armónica, ritmo y timbre. Y asimismo, en el proceso de investigación me pareció muy apropiado ir teniendo entrevistas con los músicos para ir valorando sus primeras impresiones hospitalarias y así íbamos mejorando en todas esas decisiones y en su propia intervención. Así que la interacción entre el comité asesor, los intérpretes y el personal sanitario al final lo veo como un equipo dentro de un equipo en algo que podría llamarse terapia dentro de una terapia. Otro de los puntos que nos han lanzado para reflexionar es la implantación habitual, en este caso, de la música en vivo en los hospitales. Bueno, a priori, toda investigación novedosa puede crear dudas. Aparentemente, el arte y la salud son antagónicos, pero si ambas vías tienen conocimiento la una de la otra, al final damos prioridad en el protocolo a que las diferencias las conozca el músico y las conozca el personal sanitario. Y al final se acostumbran a que eso inusual se haga habitual. Una vez lograda esa combinación necesaria, pienso que al menos si parte de las conclusiones son positivas, merece la pena que la música sea una constante en todo lo que concierne a la salud. Pero a la salud tanto a nivel preventivo como de ingreso hospitalario y como continuación de la investigación. Y en cuanto a la aplicación terapéutica como el elemento coadyuvante al tratamiento convencional, a mí me animó muchísimo saber que la Organización Mundial de la Salud lanzó en esa rueda de prensa, creo que en el año 2019, con 900 publicaciones, más de 3.000 metaanálisis, 700 estudios independientes, y así conocer institucionalmente esa recopilación de la evidencia científica beneficiosa de las artes en la salud, tanto a nivel físico, mental, como de cohesión social. Por otro lado, cuando hablamos de elementos coadyuvantes, el arte y la música en particular puede funcionar como soporte suplementario a los protocolos médicos. Y también merece la pena seguir investigando hasta qué punto contribuye en la posible disminución de algunos de los efectos colaterales en ciertos tratamientos. La cultura en vena, con esta intervención de los MIR, marca un camino en este sentido, al incluir la propia voz de los pacientes que se sienten, en cierto modo, aliviados y arropados. Tienen la música durante momentos duros durante su estancia en el hospital. Cuando profundizo en el porqué de incluir el arte, en este caso la música, en la salud para llegar a un equilibrio entre la tecnología sanitaria y farmacológica y la humanización,
pienso que existe una retroalimentación de ambas. Por supuesto que el paciente necesita esos dispositivos necesarios, los equipos, los fármacos dirigidos, todo lo que conlleva la tecnología sanitaria. Pero además de esto requiere de una atención personal que le reconforte, teniendo en cuenta la situación por la que está pasando. Y ahí es donde entra el concepto de humanización. Porque cuando pensamos en la gran premisa de la humanización, que es minimizar el sufrimiento y maximizar el bienestar, entonces la línea de la medicina y el arte se unen claramente. Me gustaría señalar un ejemplo de reciprocidad en el aspecto científico y en el artístico. La OMS recomienda un umbral sonoro de unos 35-40 decibelios en el hospital. Sabemos que las conversaciones están en torno a 50 decibelios, los susurros a 20. Y claro, el músico puede llegar con su violín a 80 decibelios y con la flauta travesera a 87 decibelios. Si tiene la potencia máxima, un piano a 90 o 100 decibelios, según sea un piano vertical o de cola. Entonces, si el músico conoce esto, este dato científico, controla su instrumento, tiene que controlar su instrumento. Pero además hay un alertador en el box, un alertador lumínico, y ahí se está mezclando el arte y una tecnología. Y por otro lado, la medición que requería la investigación la realizaba el personal sanitario con tecnología específica, a partir de los cambios que pudieran surgir con la escucha de la música en vivo. Es decir, que con el proyecto MIR la humanización se combinó con la tecnología sanitaria y farmacológica en pro del bienestar del paciente. En definitiva, los proyectos que unen arte y salud, en este caso música y salud, pueden convivir para alcanzar los mismos objetivos, en un enriquecimiento mutuo y acorde con los tiempos actuales en los que afortunadamente las artes y las ciencias se retroalimentan. Bueno, pues ya espero fervientemente que continúen proyectos como los de Cultura en Vena para que ambas disciplinas caminen juntas. Nunca mejor dicho, en perfecta armonía. Gracias. Bueno, y por último voy a presentar a Ana Delgado. También queríamos invitar a alguna paciente que se hubiera beneficiado del proyecto MIR. Así que gracias por acompañarnos. Te hemos visto en el vídeo, es paciente de la unidad de neurología y paciente de neurología de la consulta de migraña crónica refractaria. Bueno, ante todo, muchas gracias por este proyecto, por habernos hecho participar, por habernos acercado la música al hospital. Para nosotros, gracias al doctor Jaime Alonso por haber pensado en el proyecto, al doctor Hernández Gallego, por supuesto, que era nuestro neurólogo y para nosotras era nuestro ángel de la guarda, el que nos cuidaba. Quiero haceros llegar que nosotros éramos un grupo de 10 mujeres con una migraña crónica. Eso significa una migraña las 24 horas del día, todos los días. O sea, una migraña que no se va nunca. Entonces, nosotros no podemos abusar de los analgésicos porque tienen un efecto rebote. Entonces, hay momentos en los que tienes dolor y tienes que aguantar el dolor, como muchos otros pacientes con dolor crónico. Simplemente hoy, para poder venir aquí y aguantar medianamente, pues he tenido que tomar ese analgésico que tengo 14 al mes. Se acabó. Entonces, participar en el proyecto fue muy interesante. Para mí, por ejemplo, como decía el doctor Ivanovic, la música es muy importante. Yo soy migrañosa crónica después de un ictus. Era migrañosa previa, pero a raíz del ictus tuve ya la migraña crónica. Para mí es muy importante la música porque es mi forma de bajar el dolor. Como yo no puedo abusar de los analgésicos, no tengo otra forma de hacerlo, me encierro en la habitación, me pongo una música para mí tranquila, relajante, que sea capaz de bajar esos niveles de dolor. El estrés, el trabajo, cualquier cosa que se salga de nuestro día a día incrementa ese dolor. Entonces tenemos que echar mano de la relajación y de otros tratamientos como son la música. Para mí la música es un tratamiento más, un tratamiento maravilloso. Entonces participar en el estudio es que fue mágico. Bueno, al principio estuvimos en una sala que nos metieron, que teníamos unas interrupciones, entonces no era el ambiente adecuado. Pero luego logramos, bueno, a alguien se le ocurrió ir a la capilla del hospital.
Entonces, ahí se creó el momento mágico. O sea, era un sitio relajado, tranquilo. Los músicos internos residentes fueron maravillosos porque también, por ejemplo, cuando venía la flauta travesera, nos decíamos, uff, demasiado agudo para nuestro dolor, pero siempre bajaba. O sea, tocaban otra escala y bajaba la escala, se adaptaban a nosotros. Entonces, empezamos en la capilla. A nosotros nos tomaban la tensión arterial y las pulsaciones antes y después. Entonces, nosotros teníamos una jornada, es decir, notamos que era mejor la hora que tuvimos del tratamiento, porque para nosotros era un tratamiento, que fuera continuado, sin pausas. Entonces, nosotros empezábamos, el músico empezaba a tocar y durante una hora nosotros estábamos relajadas, tranquilas, sin interrupciones, y cuando terminábamos nos tomábamos la extensión. Vamos, a todas nos bajaba la tensión, nos bajaban las pulsaciones, esos eran los datos que podíamos medir. Pero es que para mí era mejor que un Enantium, o sea, era un chute de adrenalina, no sé, era especial. Porque se me iba el dolor, o sea, el dolor de todo no se me puede ir, pero bajaba de tal manera que estaba deseando que llegara la sesión para tener mi dosis de analgésico. O sea, era especial, era mágico. Entonces, con la diferencia entre música en vivo y música enlatada, con la autorización de los músicos, nosotros dijimos que si podíamos grabar las sesiones, porque nosotros utilizamos la música para bajar esos niveles y nos dieron su consentimiento. Entonces, grabábamos las sesiones y luego nos las poníamos en casa. Sigue siendo efectivo, pero no de la misma manera. O sea, la vibración de la música, la vibración de los instrumentos, el ambiente que se creó, eso sí que fue mágico y fue especial. Entonces, por eso es tan importante que la música sea en vivo, que nos llegue a los pacientes, porque el efecto es real. O sea, es que salíamos y decíamos, ¡qué maravilla! O sea, estábamos deseando y fue tan especial que, por favor, es real. O sea, es difícil medirlo, es difícil llegar que esto, para que se ponga, perdón, es que me estoy emocionando. Para que se lleve a cabo y esto continúe, como decían, hay que llevarlo a los despachos y los despachos lo único que tienen en cuenta son los datos. Pero es que si hoy estoy yo en representación de mis compañeras, pero es que si todas las personas que hemos recibido este tratamiento se nos pudiera oír, creo que sería, o sea, se tiene que seguir con esto, es muy importante y gracias por empezar el proyecto. Nada. Muchas gracias a ti también por compartirlo hoy con nosotros. Y da tiempo unos minutos también para preguntas, si alguien del público por allí. Muchas gracias. En primer lugar, quería dar las gracias y felicitar a Juan Alberto García de Cubas por toda esta iniciativa que lleva tantos años en marcha. Al hilo de lo que comenta Ana, la paciente, y al hilo de lo que me ha dejado algo preocupado, que ha comentado el doctor, el que era cardiólogo, que creo que se ha marchado, igual tenía que volver al hospital, no sé si está por aquí. Roberto, decía que se usó el método científico, pero que no se llegó a una conclusión, a lo mejor por falta de cantidad de pruebas o de número de casos. Ahora, sin embargo, he escuchado tanto a Yerko como a otros doctores que decían también, una de las doctoras, que había una serie de estadísticas o de casos. Yo creo que es urgente, si es que no los hay todavía, una sistematización de esos resultados y, usando el método científico, dejar claro sobre el papel los beneficios terapéuticos y los resultados que se están llevando a cabo. Que esto llegue a despachos o que llegue a políticos y que los políticos vayan a destinar el dinero de nuestros impuestos a dar sueldo a músicos en hospitales, creo que es pensar en los mundos de Yuppie y pensar en utopías poco realizables. Lo que está claro es que esta filantropía que comentaba Juan Alberto, de fundaciones que
que existen. Lo que sí deberíamos empujar a los políticos a que terminen de una vez la ley de mecenazgo, de manera que empresas privadas, personas con sensibilidad y con mucho dinero que manejar y del que desgravarse impuestos, den más y más y más dinero a este tipo de actividades, ¿no? y de profesionales que deberían estar. Los políticos, con que subieran el sueldo a los médicos y a las enfermeras, por lo menos en algunas comunidades autónomas, no estaría nada mal que empezaran por ahí, aumentaran plantilla, estabilizaran plantilla de profesionales sanitarios que son, yo como músico lo digo con total admiración, más necesarios en los hospitales que los músicos a priori, y creo que en esto estaremos todos de acuerdo. Pero que la filantropía y que desde luego una ley de mecenazgo hiciera que empresas privadas pudieran potenciar algo así, creo que sí que podíamos terminar de movilizarlo. Creo que la ley de mecenazgo lleva atascada desde los años 70. Vamos a intentar a ver si se consigue ponerla en marcha. Y desde luego, solamente hago esta pregunta a los doctores, a los dos neurólogos presentes, si esta preocupación con la que me he quedado a escuchar al cardiólogo de que usando el método científico, por lo menos en la parte a lo mejor de cardiología, quería preguntaros si en la parte de neurología hay estudios ya. Se han hablado de muchos estudios, ¿no? De la OMS, o sea, que es decir, que todo esto, porque como músico digo, hay muchos músicos que siguen viendo esto, desgraciadamente, con esa especie de aura de charlatanería y de que esto es una filfa incluso, lo cual a mí me pone especialmente, en defensa, porque claro, cuando músicos están planteando si esto funciona o no, cuando es más que evidente que funciona. Pregunto a los neurólogos si estos estudios existen, me da igual cualquiera de los dos, el que quiera que se lance. Bueno, contesto una parte, no sé si... Yo, respecto a lo de... ¿Hay estudios? Sí. ¿De dónde viene la mayor parte de los estudios que están muy bien hechos en Europa respecto a aplicación de intervenciones basadas en música, sea más o menos musicoterapia o no, en ámbito sanitario? Por ejemplo, los que he mencionado de ictus, hay muchísimo de ictus y música, pero muchísimo, de países escandinavos, donde, lógicamente, hay una gestión diferente en la salud, ¿no? Completamente, radicalmente diferente. Entonces, bueno, en Europa de ahí hay muchísima evidencia. Si hay, es que hay toneladas. Pero vamos, centenares de estudios muy bien diseñados, muy bien hechos. Sobre todo, quizás el problema no me parecía preocupante lo que comentó el cardiólogo. Me parece que es realista porque si uno se ciñe estrictamente a las normas de un buen estudio, es decir, tener buena calidad, al final vas teniendo pérdidas y al final te quedas con muy pocos. Y esos pocos pacientes, al final, en los estudios, en los ensayos, muchas veces el problema es la N. La N es el número de pacientes. Si tienes una N enorme, por ejemplo, hay estudios que siguen a miles, decenas de miles de pacientes, esos son magníficos porque tienen una evidencia muy sólida si están bien hechos, ¿no? Pero claro, si tienes a 10 pacientes, pues la evidencia no es tan sólida. El problema viene de, bueno, el estudio puede estar bien hecho, pero lo que falta es que haya más gente metida. Y como digo, en Europa, sobre todo países escandinavos, es donde tienen muchísima publicación relacionada con esto, neurología en concreto, Parkinson, demencias de todo tipo, ictus, migraña, muchísimo. Pero, lógicamente, por cómo se gestiona y cómo es, cómo van destinados y cómo son los impuestos en un país o en otro, ¿no? Y la otra cuestión es que insistir que no hayan dado resultados no significa que estuviese mal hecho. Recalcar eso, ¿no? Que es que simplemente es que es pequeño y se ha hecho lo que se puede con la mejor calidad posible. Para buscar la mejor calidad posible muchas veces te estrellas y no consigues la evidencia que estás buscando. Todo por no hacer trampa, claro, que también hay estudios que buscan hacer trampa, de eso no voy a hablar. Vale. Opino lo mismo que el doctor Ivanovich. En ese sentido, nosotros podemos hacer estudios más grandes cuanto más dinero, cuanto más personal y cuanto más pacientes dispuestos a entrar en el estudio tengamos. Eso está claro. De eso depende muchas veces, de esa muestra, la evidencia científica que consigamos. Pero fijaos que nosotros con tan solo 10 pacientes conseguimos una significación estadística importante. Por lo tanto, creo que hay material de donde sacar. Es muy difícil a nivel científico organizar estudios con algo como la música, con una evidencia científica genial de un ensayo clínico aleatorizado, porque ¿contra qué comparamos la música? Un paciente que reciba música
música en directo y un paciente que reciba placebo. ¿Qué es el placebo de la música, ¿no? Entonces, es difícil, se requieren otras técnicas estadísticas que no siempre consiguen una significación estadística importante, pero que nos fijamos pues un poco en la tendencia de los datos, y la tendencia es a que efectivamente pues nosotros observamos menos frecuencia, menos intensidad, menos duración del dolor, una mejoría en la calidad de vida, descenso en la ansiedad, en la depresión, todo eso con resultados estadísticamente significativos, que era algo que deseábamos pero que no esperábamos, o sea que nos lanzamos un poco a ello. Todos los resultados están publicados, o sea que en ese sentido sí que son transparentes en el libro blanco del proyecto MIR, y en ese sentido, vamos, toda la organización de Cultura en Vena os los ha ofrecido en la web, se puede ver sin ningún tipo de problema. Y yo, por una parte, te digo gracias y por otra parte te digo, ojalá no tengas razón, en el sentido de que gracias por decir que hace falta más recursos. Efectivamente, ojalá pueda ser el momento en el que tengamos mucho más recursos, mucho más personal sanitario con unas condiciones laborales mejores para poder atender mejor a nuestros pacientes. Es el deseo de todos, tanto de pacientes como de médicos. Y ojalá te equivoques en el sentido de ojalá tengamos los datos y la experiencia necesaria para poder demostrarle a nuestros políticos, oye, os equivocasteis, hace falta invertir en esto. ¿Da tiempo a una pregunta más? Y si nadie se anima, pues damos por finalizada la mesa.